Muchas gracias a la música del maestro José Delgado, del grupo Mesme, música prehispánica que abre siempre estos momentos en donde nos encontramos con las presentaciones que realizamos aquí en Psicología, Manos de una Nueva Vida. Bueno, pues gracias a Lucio, que fue quien conocí por primera vez allá en Aguascalientes. Estamos aquí, ya esta es nuestra quinta sesión y pues la verdad es que me siento muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes en este modelo 360 al cual nos estamos sumando al proceso de los jóvenes que están en el proceso de rehabilitación. Y pues aquí aprendiendo pequeños detalles, como en este caso la pérdida, el duelo, y pues son temas que son pues muy apasionantes y muy significativos, porque vamos a comenzar a entender qué es el duelo y también dentro del duelo, pues de dónde proviene el duelo, por qué es el duelo, cómo puedo canalizar la pérdida de un ser querido. Cuando nosotros vivimos, nosotros nunca pensamos que alguien se va a morir y siempre actuamos de la misma manera. Inclusive a veces actuamos en la medida en la que prohibimos a la plática de cuando el abuelito me dice, pues cuando me muera quiero que me hagan esto, cuando me muera quiero que me vayan a dejar aquello. Y siempre lo interrumpimos y decimos, no abuelito, ¿cómo crees? No te vas a morir. Y no aprendemos a hablar acerca de la pérdida y de un duelo. En este caso, la imagen que estamos colocando aquí, pues es la ausencia de una persona que tendría que estar ahí, pero ya no está. Y entonces, cuando nosotros lo hablamos ahorita en este momento, cuando no tenemos una pérdida, se nos hace algo tranquilo y algo, pues, no tan relevante. Pero ¿qué tal cuando llegamos a tener la pérdida? Ahí nos queremos deshacer. El apoyo y aprecio de los señores. Queremos que todo salga, pues, no sé, de alguna manera que no nos perjudique. Y que al final de cuentas, pues comenzamos con el llanto, después comenzamos con las lamentaciones, después comenzamos con las culpas y siempre comenzamos ahí a decir, es que si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera dado, si yo lo hubiera compartido. Y entonces, pues son cosas que no podemos seguir trabajando de esa manera. Tenemos que comenzar a gestionar cómo es que debemos de trabajar un duelo. Y un duelo vamos a comenzar a trabajarlo desde que la persona existe, desde que la persona está. Ese es el mejor momento de cómo poder trabajar un duelo. Y saber que de alguna manera el duelo va a llegar a tener algunos puntos esenciales de la vida en donde humanamente vamos a tener que aceptar que ya no esté la persona. ¿Y cuáles son estos? Cuando nosotros nos encontramos con una persona en la que está sufriendo mucho, en la que está padeciendo de una enfermedad, en la que no puede ni siquiera sostenerse y tiene que depender de los demás, ¿no? Y está conectado con no sé, con aparatos y demás. Y resulta que esa persona, pues, ya está sufriendo, ya no puede sentir, ya no puede comer. Y entonces el doctor, el médico nos dice, ustedes díganme en qué momento lo desconecto, ¿no? Y comenzamos a sentir el remordimiento, la culpa, la angustia, la desesperación, y a veces por egoísmo no queremos desconectarlo. Y de verdad es egoísmo porque no sabemos cuánto está sufriendo, cuánto está padeciendo. Y entonces en ese momento es el saber que tenemos que tener más empatía y saber que tenemos que dejar ir, que tenemos que dejar soltar y que no es posible que eso se le llame vida. Entonces, el duelo
Va a sentirse, por supuesto que se va a sentir, y va a doler, y vamos a llorar, y vamos a desesperarnos, pero el cómo comenzar a analizar la pérdida es comenzar a ser más consciente y más conciencia de cómo vivimos y de cómo trabajamos y cómo hacemos la vida normal. Como cuando le llevamos flores a mamá, abuelita, a papá, a alguna persona, y le llevamos flores y siempre nos dice, qué bueno que me las llevas en vida, porque ya muerto, muerta, ya no las voy a ver, ¿no? La pérdida es la ausencia de lo que sentimos como propio, que creemos que siempre tendremos toda la vida. La realidad es de que nada dura eternamente. Y efectivamente, nada es eterno en el mundo. Nada. Al final de cuentas siempre va a tener un momento de que se tiene que ir algo, ¿no? A través de los años tenemos muchas cosas materiales, inclusive como las pirámides que han pasado por muchos periodos y son cosas que están ahí, pero pues son objetos que han perdurado por muchos años y que su material ha sido tratado de diferente manera con muchas técnicas y ese es otro tema. Pero si imagínense si las montañas, si las pirámides, si los lugares de los ríos y demás lugares pudieran sentir la pérdida de todas aquellas personas que vivían en aquel entonces, pues podríamos tener por ahí alguna historia diferente, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en nuestro cerebro que no debemos de ser tan egoístas y de pensar que solo el ser humano es el que tiene que sentir esa pérdida, pues tenemos que comenzar a aprender a respetar que la pérdida puede ser provocada también porque yo perdí mi cámara. Perdí mi cámara y resulta que era chiquita, era Sony, no tan cara, pero era mía. Y esa pérdida también se puede significar algo que me puede perjudicar y que me puede sentir que una tristeza, una desesperación. Entonces, tanto el duelo como la pérdida, estamos hablando de que puede ser tanto de una persona como de un objeto. Y más adelante vamos a explicar un poco más acerca de las pérdidas. Seguimos hablando del duelo. Y en el duelo es el proceso de ausencia que enfrentamos los seres humanos a través de la pérdida. Como repetidamente lo vamos a seguir diciendo, esta ausencia, ¿qué es lo que significa para mí? Y lo más importante, ¿cómo es que tengo que gestionar esta pérdida para que yo la pueda tener más reflexiva, más tener una oportunidad de poder exponenciar lo que la persona que se fue hoy pueda yo hacerlo? Y esa es la mejor herencia. La mejor herencia es de poder saber que yo puedo exponenciar y que puedo transmitir tanto sus palabras como sus acciones de aquella persona que se fue. Eso me va a ayudar a poder sentir un duelo más resiliente, más sano. Y si ese duelo que ya no me está atormentando, me van a comenzar a decir, oye, ¿te pareces al abuelo? Ay, qué bueno que me lo dices, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en realidad lo siento bonito. ¿Por qué? Porque el abuelo sigue viviendo en mí. Porque el abuelo tomó toda su experiencia, toda su vivencia y le aprendí tanto que la estoy haciendo hoy, ¿no? De esa manera puedo saber que el abuelo se fue, que ya no va a volver, que nunca más lo voy a volver a encontrar, ni volver a platicar con él. Pero sí es importante saber que está dentro de mí y que él vive dentro de mí. Y entonces esperar también justo el momento en cuando yo me muera, poder
saber que existe algún lugar en el que pudiera reencontrarse. La esperanza y la vivencia de lo que podemos tener dentro del proceso del duelo, de la pérdida, y de saber que existe un lugar en el cual puedo volver a encontrarme, siempre va a ser punto y momento en el que podemos tener ese soporte, esa ayuda para poder tener ese duelo más resiliente. Y si yo sé que puedo encontrarlo en mi siguiente vida, para los que creen que existe otra vida, para los que creen que existe el cielo, el infierno, el purgatorio, para los que creen que existe la reencarnación, para los que creen, al final de cuentas es bonito y bueno saberlo. Aquí no les digo cuál es la religión, porque al final de cuentas todos tenemos una religión y esa es la que posiblemente nos va a ayudar, no posible, sino efectivamente nos va a ayudar a superar más este duelo. Entonces, en el duelo es importante saber que no puedo yo, como acompañante, como tanatólogo, no puedo decirle, vete con los ángeles, porque a lo mejor no cree en los ángeles. Entonces, tengo que acompañarlo primero para poder saber cuál es su duelo y de qué manera lo va a gestionar mejor. Y de esa manera, al acompañarlo y solamente escucharlo, no criticarlo y no juzgarlo y no formularle ninguna idea, pues entonces voy a aprender tanto de él que él me va a decir, o él o ella me va a decir qué es, quién es y qué cree. Y entonces me voy a apoyar con todo lo que él tiene, ella tiene, y entonces le puedo ayudar mucho mejor, para que de esta manera podemos enfocarnos hacia Dios, y que en muchas ocasiones es mejor decir hacia Dios porque cada quien tendrá su Dios, y que de esta manera podamos tener una mejor resiliencia y saber que en algún momento nos vamos a volver a encontrar, porque sabemos que en la vida de hoy nunca más va a volver. Nunca más voy a volver a escucharlo, a escucharla. Nunca más voy a volver a sentirlo, a sentirla. Nunca más voy a volver a... Inclusive, hay ocasiones que hay muchas personas que dicen, es que huele al perfume de la abuela. Es que huele al perfume del abuelo. Es una percepción que tenemos por la ausencia y que nuestro cerebro se encarga de recopilar toda esa información para que nos haga sentir de alguna manera que todavía existe, que todavía está con nosotros. Pero son procesos en la mente en los que nos hace sentir. Y eso no es malo, al final de cuentas es bueno. Lo bueno es saber que todavía puedo estar y sentirlo o sentirla. Y el duelo me va a dejar... triste, por supuesto, angustiado, por supuesto, y voy a llorar mucho. No es malo llorar, al contrario, es muy bueno llorar. Y es muy bueno llorar y el acompañante tanatológico, el tanatólogo o la persona especialista en la salud mental que pueda estar cerca de una persona con un dolor, no le va a decir nunca nada. Solamente lo va a abrazar y lo va a dejar sentir, que saque todo lo que tiene en el momento, porque es momento de poder sacar todo. No reprima las emociones y es necesario sacarlas. Durante el proceso del duelo, que es el inicial, cuando la persona fallece, pues siempre es el impacto de poder ver ahí a la persona tendida, inmóvil, inerte. Y eso es una angustia terrible. Es una angustia que se queda por ahí. Una angustia en la que nos queda ahí grabada en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón y nos hace, pues a veces, tenerla durante de mucho tiempo. Y eso nos puede perjudicar. Lo más importante es lo que les vengo diciendo. En la vida, cuando estuvo ella, es importante saber que podemos vivirlo, trabajarlo y hoy por hoy poder comenzar a gestionar cada una de todas estas partes. El duelo
es vivir un duelo promedio durante alrededor de un año. Ese duelo promedio al cual se refiere un año es solo un año en el cual puede estar llorando a cada rato, sintiéndose mal, con la culpa, con la desesperación, pero no puede pasar más de ese año. En ese trayecto del año, tiene que comenzar a sentir que necesita ayuda. Hay otra situación muy interesante y muy importante. Nosotros sabemos que no podemos ayudar a nadie si no pide la ayuda. No podemos. No podemos intervenir con sus deseos, sus inquietudes, sus gustos y demás, porque al final de cuentas puede ser un gusto el estar sufriendo. Por ahí se dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y entonces tenemos que aprender a vivir. Esa es la verdadera tanatología, aprender a vivir. Y como se los he venido diciendo desde hace poco, si yo vivo con la persona, puedo sentir un duelo más favorable. No me tengo que estar arrepintiendo cuando ya no esté él o ella, sino en el momento. Entonces, cuando tenemos casos de un duelo de más de un año, cuando a veces perdemos a los hijos en un accidente, cuando a veces perdemos a algún ser querido en un accidente o en alguna situación de desastre natural, algún temblor, alguna ola que llegó y no pudieron controlar, esos momentos en donde no esperábamos que la persona muriera. Nunca esperábamos que llegara un temblor en el momento en donde estábamos en el piso 34, ¿no? Y entonces fallece la persona y una persona se queda viva, otras no, y después todo el mundo se entera. Y entonces, ¿cómo es posible que pudo haber muerto las personas? Esos casos que son extraordinarios es cuando más se siente ese dolor, porque nunca se esperó, nunca se sabía que íbamos a tener ese momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos en estos procesos de aprender, de poder saber que si esto después de un año se vuelve crónico, entonces todas las enfermedades que tenemos en padecimiento crónico siempre se van a complicar. Siempre vamos a tener estos procesos en los que no vamos a tener la manera de cómo controlarlos, ¿sí? Entonces, la pérdida es el proceso tano que sentimos por la ausencia de lo que puede estar en otro lado o una persona con otra, pero es una pérdida. Y aquí vamos a comenzar a ver cómo existen algunos puntos de las pérdidas. La pérdida de una mascota. Siempre la pérdida de una mascota, pues hoy por hoy le llamamos perrijos, ¿no? Últimamente. Hay mucha gente que se ha quedado sola y que al estar sola, pues comienza a adoptar a un animalito, a una mascota, a un gato, a un perro, a otros animales. Y pues al final, ese animalito es quien les hace sentir y vivir. Y luego, por ejemplo, las personas grandes que no Es un proceso en el que podemos pensar que la pérdida me va a ayudar, que la pérdida me puede hacer soportar tener un animalito. Y bueno, pues estos procesos, igual que el ser humano, se aprecia tanto al animalito que ya tiene un lugar en mi corazón, en el corazón de mi familia, y que ese animalito también va a ser llorado. Y para muchas personas pueden decir, oye, pero pues es que era un animal, te puedes comprar otro. Pues no, la pérdida de una mascota también es muy significativa
inclusive hoy por hoy hay lugares que ya los perritos pues ya tienen inclusive hasta su lugar de spa, su bañado y peinado, ya hasta le limpian los dientes, los colmillos, le cortan las uñas y demás. Aún así, todavía cuando los perros mueren, también hay lugares donde los están cremando. ¿Sí? Entonces, pero bueno, la pérdida de una familia, pues, como se los había comentado, esta pérdida de una familia es cuando nosotros nos encontramos en un accidente, en un lugar en el que no nos imaginábamos que pudiéramos tener el problema de perderla. Y también el maestro o maestra que le llaman COVID. Este maestro del COVID nos enseñó muchas cosas en la vida. En primer lugar, nos enseñó a tener la credibilidad de las cosas que tenemos y que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque podríamos haber pensado antes que el COVID era un momento en el que pues iba a pasar y no íbamos a tener tanta profundidad de credibilidad y creíamos que era político y demás. Cuando comenzamos a ver más cerca el COVID, cuando comenzamos a ver las carrozas, las cápsulas de gente entubada, enfermos y vecinos y después familiares, pues comenzamos a ver que posiblemente la familia se fue, ¿no? Y algunos se quedaron por ahí. Entonces, esta pérdida de la familia, tanto la pérdida de los animalitos como la seguridad, también el perder la seguridad es un punto muy esencial porque lamentablemente es perder una mascota, perder un inmueble, perder una vida sexual. ¿Cómo se llama? Sí, así es. Yo estoy en la conferencia. Así es. ¿Quieres seguir comentando algo? Perdón, Paco, perdón, Alejandro, ¿a quién le diste la palabra? Es que me desconectó un momento. No sé quién estaba hablando, estaba buscando quién estaba hablando, pero no sé si quieren comentar algo o seguimos. Tiene su micro abierto Moni y creo que ya. Ok, seguimos. Bueno, pues entonces seguimos en perder la seguridad. Perder la seguridad es el momento en el que desafortunadamente la familia misma nos hace perder la seguridad. Y comenzamos desde los niños. Comenzamos desde no puedes hacer esto, no puedes agarrarlo, no puedes jugar aquí, vas a romper un plato, vas a romper un vidrio. Y comenzamos a tener algo inseguro. Cuando comenzamos a estar en la escuela, nos quitan la seguridad y nos comienzan a decir los mismos compañeros o maestros, no vas a pasar el siguiente año. Y tenemos esa pérdida de la seguridad, porque todos cuando nacemos tenemos una seguridad, y justo fue el tema de la clase anterior, de la asertividad. El ser asertivo es saber que tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiero hacer. Eso es ser asertivo, es tener la asertividad de yo pedir lo que yo quiera pedir. Si me lo dan, ese es otro punto, pero yo ya lo pedí. Como el niño que está comiendo y se embarra la boca, se embarra todo, su camisa nuevecita. Tenía hambre y se lo comió gustosamente. Bueno, pues entonces a veces nos cortamos de la seguridad y muchas veces cuando comenzamos a entrar en el área laboral, nosotros mismos nos boicoteamos y comenzamos a decir, yo no voy a poder ser el director general porque el otro habla mejor el inglés, tiene más años, tiene más experiencia. Pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer si yo solito me estoy boicoteando?
Entonces, esta pérdida de la seguridad, pues comienza a ser como que un punto en el que nos encontramos con el entorno de vida en donde queremos estar. Y si queremos estar en un entorno de vida en donde nos acarrean, y aquí ya vamos a comenzar a meter las adicciones, donde nos acarrean y nos dicen, oye, pues fuma o toma, y si no lo haces es porque pues eres niño malcriado, o eres, no sé, o eres cobarde, o qué sé yo. Hay muchos adjetivos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está cortando la seguridad. Y solo por tener la pertenencia y seguir perteneciendo a algo, a alguien, pues es cuando comenzamos a tener ese momento en el que no podemos tener esa gran habilidad de tener la seguridad, y no importando que nos digan lo que nos digan. Entonces, el perder la seguridad es muy importante y muy vital. Perder los bienes inmuebles, perder cuando nosotros nos encontramos en, no sé, en un cuarto y mi cuarto está magnífico y maravilloso, y de repente por ahí pues resulta que ya me quiero cambiar de casa, pues entonces tengo que dejar mis muebles, ¿no? Y ahí comienza la ausencia. Es cuando comenzamos a tener los cambios de escuela, comenzamos a tener los cambios. Y estas pérdidas a veces son como naturales, como que no las tomamos tan en cuenta. Pero cuando comenzamos a tener algún momento en el que es más significativo, como el empleo, la pérdida del empleo, ahí sí me puede causar una angustia mucho mayor. Y entonces, en la pérdida del empleo, me voy a deprimir y voy a comenzar a quedarme a veces tan frustrado que inclusive me va a costar mucho trabajo el volver a tener un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya me frustré, porque ya no siento que no sirvo, que no puedo trabajar. Y al final de cuentas tenemos una palabrita que es la voluntad. Si yo tengo voluntad, voy a llegar a cualquier lugar. Con la voluntad voy a hacer que hagan las cosas. Si no tengo voluntad, entonces, por más que me digan, por más que me animen, no lo voy a poder hacer. Tengo que tener una voluntad propia para poder trabajarlo. Y pues bueno, perder la vida, pues es ahí el punto más delicado y más esencial en el que pues estamos logrando por ahí tener un proceso de dolor que es impresionante. Perder la vida no nada más es que nosotros veamos a la persona cómo se va y cómo mueren, sino también hay personas que se suicidan. Esa es otra pérdida de vida. Y para aquellas personas, ¿cómo fue que llegaron a tener ese momento, esa decisión? Pues ahí está más complicado. ¿Por qué? Porque perdió la seguridad. Tal vez también perdió la familia. Tal vez también hasta perdió la mascota. Tal vez hasta perdió el empleo también. Y perdió todo. Al perder todo, ¿qué es lo que dice? Pues ya, ¿para qué sigo vivo? Y entonces es cuando llegan esos puntos de desesperación y se olvidan de que si llegaran a haber tenido un proyecto de vida, se olvida. Pero justo en otras clases, hablando del proyecto de vida, es importante saber que el proyecto de vida es mío, nada más mío. Mi proyecto de vida es para poder combinarlo y compartirlo, pero mi proyecto de vida debe de ser mío. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto de vida y pierdo todo, bueno, pues ya perdí la cuestión material, sentimental, espiritual, monetaria, pero mi proyecto de vida lo tengo. Y si tengo voluntad, entonces voy a poder superar nuevamente un proceso. Inclusive por ahí existe una historia de las águilas, en donde las águilas
viven 140 años y a sus 70 años, cuando sus garras se vuelven más curveadas, su pico también es más curveado, ya no tienen la facilidad de pescar las presas y las plumas pues ya también no son tan útiles. El águila hace un proceso de dolor muy fuerte, en donde se quita las plumas, se arranca las garras y se golpea el pico para romperlo, para que le salga uno nuevo. Ese proceso dura alrededor de 90 días. 90 días en donde debe de tener el águila preparado todo para poder sobrevivir. Y si lo logra, le van a salir unas garras nuevas, un pico nuevo, unas plumas nuevas. Y entonces va a poder vivir otros 70 años más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder no perder la vida? Tener un proyecto de vida. Aprender que la cuestión tanatológica no es la muerte, sino la vida. Y aprender a vivir la vida es lo más importante que tenemos que hacer. Aprender a vivir la vida. Nada de lo que yo tengo, ni personas, ni objetos, ni dinero, son los que me tienen que mover para poder seguir vivo. Lo que me tiene que mover para seguir vivo es mi felicidad que está dentro de mí. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo hago. Esa felicidad que está dentro de mí la puedo transmitir al resto de todas las demás personas. Pero también es importante saber que si yo lo tengo, lo puedo transmitir. Y si no lo tengo, pues lo que voy a transmitir son otras cosas, nada que ver con un buen proyecto de vida, ¿no? Y ahí es donde viene la angustia, ¿no? En donde la persona tenía una desesperación y dependía de la familia, dependía del dinero, dependía de la mascota, dependía de los bienes materiales. Y si no tenía nada de eso, entonces la vida ya no tiene sentido. Pues no. Debemos de encontrar un proyecto de vida y debemos de encontrar ese momento en el que nos puede ayudar muchísimo a seguir vivos, a seguir trabajando y a seguir desarrollando lo que queremos hacer para un bienestar. La pérdida, la pérdida de la identidad comienza por las necesidades de pertenecer. Este justo punto, esa justa palabra, esas necesidades de pertenecer siempre nos va a estropear una vida plena. Si queremos llegar a tener una vida plena, si nosotros buscamos esa pertenencia por todos lados, esa aceptación por todos lados donde queremos que nos acepten, que nos pongan like, como podemos decir últimamente, que nos digan, oye, qué bueno eres, qué buena eres, oye, eres maravilloso, eres maravillosa, oye, tenemos ese grado de aceptación que debemos de llenar. Y cuando no lo llenamos, entonces nos sentimos que no valemos. Entonces, pues tenemos que comenzar a tener más conciencia para saber que la necesidad de pertenecer no me va a ayudar mucho. Se puede gestionar cuando la vida y todo lo que tengo no es propio. Y cuando yo estoy comenzando a aprender justo que no todo lo que tengo en la vida es propio, pues entonces puedo ser más libre. Puedo tener una nueva historia en mi vida. Aprender a conocer y respetar a los demás es también vivir y dejar vivir. Ayudamos a canalizar emociones para no crear enfermedades que pudieran propiciarse a la muerte. Y aquí les voy a contar una historia muy rápido de una película. Después les paso por ahí el link de la película, en donde les pregunto a ustedes, ¿qué harían en este caso? Se les platico rápido la película. Resulta que la esposa está muy enferma, ya está entubada, pero la hija mayor se fue de la casa desde hace muchos años.
Y el papá y la hija menor, pues le dicen, el médico les dicen, oiga, pues ya no hay nada más que hacer. Tenemos que quitarle esos tubos y nos tiene que firmar para que pudiéramos quitarle esos tubos y tener, pues, ahora sí que la muerte de la persona, ¿no? Entonces, al desentubarla, pues obviamente ya iba a perder la vida, ¿no? Pero el Señor dijo, ok, pero deje que se despida de toda su familia. Y fue a buscar a todo el mundo. Y entonces le habla por teléfono a la hija mayor y le dice, oye, hija, necesito que vengas, tu mamá está muy mal, necesito que vengas. Y le dijo la hija, no, yo no voy. Esa señora para mí no vale, ¿no? Y entonces el papá, pues angustiado y demás, pero ¿por qué, no? Pues entonces la hija le platica que la mamá tenía un amante y que por eso se fue de la casa, que no podía vivir sabiendo que su mamá tenía un amante y el papá pues estaba trabajando, luchándole por la vida. Pues, ¿qué creen? Que el papá le dijo a la hija, tu mamá se está muriendo, necesito que vengas. Y resulta que el papá le dice, hija, ¿tú sabes quién es? Pues sí. Dime. Y toman un avión para llegar con él. Y se presentan con él. Y él tenía otra familia. Y pues muy discretos y muy cautos, comenzaron a acercarse a la persona. Y el Señor le dijo, oye, ¿conoces a tal persona? Sí. Ah, bueno, ¿sí sabes quién soy? Sí. Pues está muriendo. Necesito que vayas a despedirte de ella. El Señor no fue. Pero el esposo fue a buscarlo y a buscar a la hija para que se despidieran de la persona que estaba muriendo. Y entonces les preguntaría a ustedes, y ahí sí abran sus micrófonos y platíquenme, ¿qué harían ustedes en ese caso? Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que no, yo creo que no podría hacer eso, digo, sí estaría un poco complicado. La verdad es que la historia me sorprende bastante, la acción que tomó el esposo de buscar a la otra persona, ¿no? Porque también están en juego muchos sentimientos ahí. O sea, yo en lo personal no sé si podría tener, pues sí, el valor de hacer eso. Muchas gracias por participar. Pues, ¿alguien más quiere darnos alguna opinión, alguna idea de los 16 que estamos aquí? Bueno, 15 porque me cuento yo. Entonces, nada más de los 15 que estamos aquí. ¿Nadie más? Bueno, se dice que aprender a conocer y a respetar a los demás es también vivir y dejar vivir. Este señor respetó la manera de la que ella quiso vivir y se fue su decisión de ella la que quiso hacerlo. Por lo tanto, por supuesto que estaba faltando a su familia, por supuesto que no estaba respetando al Señor, pero él sí la estaba respetando a ella. Él sí respetó sus gustos y dejar vivir, porque ella seguramente vivió algo bonito con él.
definitivamente un caso bastante difícil de poder entenderlo y de saber que lo podemos hacer, porque no me pregunten a mí, por favor, pero definitivamente es un caso bastante complicado en el que podemos pensar que este proceso de poder saber que el respetar a la persona, tengo que respetar su decisión de la persona que está muriendo, porque se está muriendo. Tengo que dejar vivir a la persona que que vivió como quiso vivir. Entonces, dentro del proceso tanatológico, también es este momento tan difícil de poder entender el respetar a la persona y respetarle sus gustos y respetarle sus decisiones de vida, en vida, porque en vida todavía se puede. Poder saber que tengo esa resiliencia, ese momento en el que puedo sentir o poder saber que yo, quien estoy vivo, todavía aún así le dejé hacer lo que la persona quiso hacer. Vivió y ahora déjame vivir. Entonces, qué difícil, ¿no? Pero bueno, pues así es parte de la tanatología, es aprender a respetar lo que los demás desean o quieren, ¿no? Y nos vamos a la parte más complicada también, que sería las enfermedades. Esas enfermedades, por las diferentes angustias, se van a detonar. Y esas enfermedades que se detonan, al principio pueden ser a lo que le llaman los médicos psicosomáticas. Esas enfermedades psicosomáticas al principio pueden ser tratadas, pueden ser remediadas y pueden liberarse de la enfermedad. Pero cuando la enfermedad se vuelve crónica, ya no hay posibilidades en las que emocionalmente se pueda. Aunque tengo por ahí otro caso en el que una persona tenía cáncer y resulta que esa persona que tenía cáncer, pues resulta que vende todos sus bienes, se va de viaje, no le importa nada, se va a gozar, a disfrutar, regresa de España, Europa, Francia y quién sabe cuántos lugares más fue. Y cuando regresa, curiosamente, el médico dice, ya no tienes cáncer, pero tampoco dinero, pero tiene vida. Y eso fue lo mejor, que al final de cuentas pudo vencer el cáncer. Historias que a veces cuentan, que a veces nos podemos pensar que si fueran reales o no, pero lo más importante es saber que la mente nos puede ayudar a hacer que las cosas en realidad fueran reales. Entonces, pues, es este proceso de la muerte muy, muy interesante y difícil de entender. Este personaje que por ahí me ha dejado muchos aprendizajes nos dice, si no puedes reír 3 veces el mismo día de un chiste, ¿por qué llorar una y otra vez por el mismo dolor o tristeza? Nada de la vida dura para siempre, ni siquiera nuestros problemas. Como lo dijimos al principio, nada es eterno en el mundo. Y aquí este señor que también, si ustedes pueden conocerlo un poquito más, se van a encontrar un personaje sensacional, a pesar de que también por ahí tienen sus controversias de vida. Él se casó con una joven, mucho más joven que él. Y bueno, pues hizo grandes historias. Por ahí tiene un encuentro con Einstein, en donde platican por ahí, los dos dicen, es que yo te admiro. El otro también dice, pues es que te admiro más porque, pues, de las cosas que yo no hablo, se ríen. Y yo no te entiendo, pero todos hablan de ti. Entonces, pues algo interesante. Pero lo más importante es saber que en el duelo, en el proceso del duelo, vamos a tener que nada es eterno. El duelo va a tener que ser soportable. No va a pasar, nunca va a pasar. Siempre va a estar ahí. Pero podemos gestionarlo para que podamos exponenciarlo a través de mis palabras, de mis acciones y poder saber que puedo tener
un proceso en el que puedo hacerlo vivir adentro de mí. Y ese proceso va a hacer que la persona viva dentro de mí y que yo lo sienta cada vez mejor, esa pérdida, y que ya no sea tan problemática el hecho que no por ser problemático, sino por saber que cuando se convierte en crónico, no hay poder humano que le pueda saber y explicar a la persona que ya nunca más va a volver a regresar. Y ese llanto, ese dolor que es constante, continuo, pues puede llegar a tener, inclusive provocar alguna enfermedad. Pero para su mente está tan marcada que está esperando que regrese. Por eso está siempre con ese sufrimiento. Y lamentablemente no podemos ayudarle. Podemos tener tal vez un pequeño acompañamiento si es que lo permite. Pero él va a necesitar la ayuda cuando él la pida o cuando ella la pida. No sé cuánto se tarde, tal vez 2, 3, 4, 5 años, pero mientras va a vivir un dolor crónico que le va a seguir siendo las angustias, y tal vez ella se va a dar cuenta que a través de esas angustias fue enfermando y enfermando y enfermando, y entonces tal vez se dio cuenta que no tenía que ser así. Tal vez tarde, pero lo va a hacer. Y cuando necesita la ayuda, entonces es el momento de que las personas puedan intervenir y comenzar a trabajar por todo esto. Y pues bueno, pues muchas gracias por estar por aquí. Ahora quiero escucharlos. Hoy terminamos un poquito más pronto. Y quiero escucharlos, que me digan alguna duda, algún comentario, o saber realmente qué les pareció. Licenciado, pues la verdad es que muchas felicidades. Es la primera vez que tengo el placer de estar con usted aquí y la verdad es que pues me voy muy contenta, muy satisfecha. Muchas gracias. Aparte, no se me olvida, se me estaba olvidando, por favor, déjenme su correo y déjenme su nombre completo para poder darles un diploma, como lo hemos venido haciendo, y un diploma de participación a todos ustedes. Y pues ya pronto estaremos por allá en Aguascalientes. Ya me urge llegar por allá. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Qué les pareció la sesión? Coméntenme por ahí si tienen alguna cuestión que no puedan abrir su micrófono. Ahí hay participación, Alex, de dos personas. Mi papá se suicidó. Dice, sí. Ya casi 5 años y no sé qué siento, coraje o dolor. Nunca podemos saber en realidad que podemos dar una intervención en este caso. Necesitaríamos conocer siempre el contexto de qué fue y por qué fue. Pero lo que sí puedo decir es de que Carmen no eres responsable de lo que le pase a los demás. Eres responsable de lo que te pase a ti, nada más. Y de lo que les pase a los demás, no es responsable. Cada quien actúa
por sus impulsos, sus intereses, sus frustraciones, sus gustos. Y no te puedo decir también que esté mal o esté bien. Al final, las cosas no son ni buenas ni malas, pero el contexto sería tal vez interesante. Tenemos ahí a Lili, que es psicóloga clínica. Igual con Lucio podemos acercarnos para tener por ahí algún acompañamiento, y yo podría dar un acompañamiento únicamente para el proceso de Carmen, no de buscar el por qué fue el acto de hace 5 años que pasó. Eso no lo puedo hacer, porque pues obviamente ya la persona ya no está. Pero sí el acompañamiento para que se pueda sentir que ya no tenga ni coraje ni dolor. Un acompañamiento, sí, por supuesto, puedo acompañarla con todo gusto. Si quiere, por ahí si me dejó su correo y su nombre, pues por ahí nos contactamos. Después tenemos es importante saber que las pérdidas nos causan duelo. Sí, por supuesto. El duelo siempre va a ser este momento crítico y comienza con la ausencia. Esta ausencia es la que nos va a provocar que pues no podamos tener una completa claridad de saber el por qué pasan las cosas, ¿no? Yo perdí a mi familia en el momento de mi divorcio, ya que para ellos no fue lo correcto. Mi ex marido me quitó a mis hijos, pero sí tomó terapia y busqué ayuda para encontrarme y no sentirme culpable. Pues nuevamente, no es que se sienta culpable. Cada quien es responsable de sus actos, y en este caso yo le puedo decir que a lo mejor la parte de la culpa es saber con quién nos vamos a relacionar. Si no tenemos ese conocimiento y esa conducta de poder aprender a ver con quién estamos, pues a lo mejor la persona que va a ser en teoría supuestamente mala, pues seguramente ¿por qué fue? Bueno, pues porque así era, pero así lo acepté. Entonces ahí es una cuestión muy difícil, muy cruel de mi parte decirlo, pero muchas veces nosotros tenemos que ver qué fue lo que yo hice para poder saber que tenía que hacerlo, ¿no? Me refiero a que tenía que aceptarlo por alguna razón, y al final de cuentas pues fue complicado y fue bastante desagradable, pero al final de cuentas yo lo acepté. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser más resiliente y buscar lo que tengo, y con lo que tengo comenzar a trabajar y decirles a los hijos en algún momento, cuando ellos sean mayores de edad o cuando se tengan la oportunidad, explicar muchas cosas y decir tal vez cuánto los quiere, ¿no? A pesar de que los hayan, como dicen por ahí, envenenado y por ahí hablado, y decirles que es la mala persona, pues seguramente siempre las víctimas, vamos a tratar este punto, las víctimas nunca hacen nada. Las verdaderas víctimas solo sufren y se quedan ahí en el olvido y llorando y nada más. Los victimarios hacen que los demás se sientan víctimas. Los victimarios se hacen víctimas. Mejor dicho, perdón, otra vez, los victimarios se hacen las víctimas para poder sentir culpables a los demás. Pero es por un juego psicológico que es violencia, por supuesto que es violencia. Pero también tenemos que aprender a trabajar entre nosotros. Bastante buena la sesión. Sin duda, el duelo siempre va a ser muy distinto para cada individuo. Por lo menos así fue como la vi cuando individuo, por lo que se me mueve por aquí. Así fue como lo viví cuando la perdí. A mi padre noté que no fue lo mismo para mí como para el resto de mis familiares. Una disculpa, no puedo abrir mi micrófono. No se preocupe,
pues el honrar a su padre es lo que le queda. Justamente lo que hemos hablado al respecto de la sesión, en donde nosotros tenemos este momento en el que si yo quiero que viva, lo voy a hacer que viva dentro de mí. Y entonces va a estar siempre aquí. Esa es la mejor manera de que el duelo me sea más resiliente y que al final de cuentas siempre lo tenga dentro de mí. En fechas especiales siempre íbamos al panteón. Mi papá falleció hace 4 años, pero ahorita yo ya no me siento a gusto de ir. ¿Será que yo me resigno? Sí. Triste, en ocasiones creo que él ya está en un lugar mejor. Hay lugares en los que nos encontramos y en los que pues nos hacen recordar a las personas. No tienen ningún problema el lugar. Al final es lo que sentimos adentro y podemos visitar esos lugares al final. Yo les puedo decir que yo tengo un lugar favorito. Hace mucho que no voy porque estaba de niño con ese lugar favorito, pero pues a mí me gustaba, me recuerda muchas cosas, igual también a mi padre, que en paz descanse. Y pues bueno, pues lo mejor es darlo en vida y vivirlo, y aprender a vivir, y aprender a seguir viviendo. Y bueno, pues algún otro comentario más que quieran. Tenemos tiempo. Lucio. Sí, Alex, aquí estoy. Ok. Aquí estoy, Alex. ¿Para cerrar? ¿Me llamaste? Sí, ¿algún comentario? Sí. Ok, no, pues eso, nada más lo que decíamos, Alex. La verdad es que incluso tú propones el tema, o en este caso también lo desarrollaste, y pensamos que va como con cierto giro o con cierta dirección, y la verdad es que termina siendo sorprendente cómo es que también las personas, los participantes, al compartir sus experiencias o sus comentarios, lo llevan hacia otros aristas, ¿no? Mucho más amplio, una cobertura mucho más integral, que la verdad es que si se fijan las familias, que desde luego a quienes les agradecemos toda la presencia, quienes pertenecen a la familia Zetum por internos o a quienes no, también, al final los temas nos envuelven, ¿no? En un todo, y si se fijan o si nos fijamos, poniendo un poco de atención más a detalle, terminan permeando en diferentes etapas de nuestras vidas, de nuestras situaciones, y creo que eso es lo desde cualquier tema o concepto, pues un montón de una cobertura mucho más amplia, ¿no? Que claro que tiene impacto en quienes llevamos un proceso de rehabilitación constante. Así que gracias a ellos por su presencia y gracias a ti enormemente, eternamente, siempre, ya sabes. Y a nombre de Darinel también, que no está presente en este momento, está atendiendo otros pendientes, pero también desde luego sabe de la presencia y hace extensivo su agradecimiento a todos. Sí, muchas gracias. Pues al final el modelo 360 del cual les he compartido en muchas ocasiones, este modelo 360 es integrar a todos, integrar la familia, integrar los vecinos, integrar
todo mundo. ¿Para qué? Para que este modelo 360, que justamente hacia 360 grados, que podamos ver los problemas, pues podamos ir comenzando a combinar cada vez más los procesos y hablando específicamente de la rehabilitación, pues saber qué tengo que hacer, cómo tengo que trabajarlo, cómo tengo que sentirme tranquilo, vivo, pleno, para poder tener este proceso de reintegración de la persona que está adentro, anexada, y cuando salga, recibirlo con los brazos abiertos, ¿no? Y dentro de los procesos que ellos aprenden, ustedes aprenden otros, y vamos haciendo más consciente y sabiendo que podemos tener una mejor vida, una mejor trayectoria de aprendizaje, y que pues las personas que puedan trabajar aquí, pues bienvenidas, y estamos abiertos para los temas que quieran dar por aquí. Si alguno de ustedes inclusive quiere dar algún tema, con todo gusto nos ponemos de acuerdo y pues lo trabajamos. Bueno, pues muchas gracias a los que me dejaron por ahí su nombre, su correo, así como la última ocasión. Por ahí también les voy a dejar la sesión grabada para que la puedan ver cuando ustedes quieran, y también su diploma de parte de Psicología Manual de una Nueva Vida, que está muy contento y agradecido con ustedes. Y pues también les comparto también que el día 26, 27, 28 voy a estar en el Congreso, tal vez realizando alguna exposición de un tema precisamente del que tocábamos con la señorita Mónica al principio, con el empoderamiento de la mujer. Ese va a ser mi tema, y si les puedo compartir por ahí en redes sociales y me pueden ir por ahí siguiendo, pues desde allá hasta acá estamos conectados siempre. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay algún otro comentario, y ya todo el mundo dejó por ahí su correo, pues muchas gracias. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todos y gracias. Sepan que todos los que están con familiar en el centro, cuando les hacemos saber de manera general la participación de las familias, Alex, la verdad es que todos se motivan mucho. Es una sonrisa lo que vemos en ellos. Hay quien pregunta, no les damos información exactamente de quiénes participan porque no es el punto, pero el hecho de que sepan que estás trabajando con ellos, Alex, creo que sí o sí es un paso, una muleta enorme en este proceso de rehabilitación. Gracias de nuevo a todas las familias, gracias de nuevo a ti. Y gracias a todos, y felicidades a todos por conectarse y por seguir con vamos en la siguiente sesión, que también les tenemos por ahí una gran sorpresa. Un abrazo, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Nos despedimos nuevamente con la música prehispánica, esta música que nos deja un gran legado el maestro José Delgado con su magnífico grupo Mesme.